El sabor del exilio Fall River y la memoria portuguesa al amanecer, cuando el humo de las fábricas aún se mezclaba con la niebla del río Taunton, los ecos de un idioma lejano llenaban las calles de Fall River. Eran los primeros inmigrantes portugueses, hombres y mujeres venidos de las Azores y de Madeira, que caminaban con las manos agrietadas por el trabajo y el corazón lleno de nostalgia. Traían consigo pocas pertenencias, pero una herencia inmensa, el sabor de su tierra. En las casas de madera que se alzaban cerca de los molinos, el olor a ajo, aceite de oliva y chorizo llenaba los pasillos. Cada plato que se cocinaba en esas cocinas humildes era una carta dirigida a la patria, una oración a lo que habían dejado atrás. Así nació la historia culinaria de Fall River, una historia escrita con cuchara, con fuego y con memoria. La comida se convirtió en el alma invisible de aquella comunidad. Entre jornadas interminables en los telares y los rezos del domingo, cocinar era un acto de resistencia, un gesto de amor hacia la identidad que el exilio no podía borrar. Y así, plato a plato, los portugueses reinventaron el hogar en suelo americano. Caldo verde en las noches frías del invierno de Massachusetts, cuando el viento helado entraba por las rendijas de las ventanas, el caldo verde se servía como abrigo líquido. Era una sopa sencilla, papas, col gallega, rodajas de chorizo, pero tenía el poder de reunir a todos alrededor de la mesa. Las madres portuguesas lo preparaban con un gesto aprendido desde generaciones atrás: hervir, remover y dejar que el aroma hablara por ellas. En Fall River, el caldo verde no solo calentaba el cuerpo, calentaba la memoria. Era el sabor de los campos del Miño, traído a un mundo de fábricas y chimeneas. Bacalao a Gómez de Sá. El bacalao, ese pescado que sobrevivía a los viajes más largos, se convirtió en emblema del pueblo portugués. En Fall River, el bacalao a Gómez de Sá era el plato de los domingos y las fiestas religiosas. Las familias se reunían después de la misa y colocaban sobre la mesa una fuente humeante de bacalao desmenuzado con papas, cebolla, huevo duro y aceitunas negras. Era más que comida, era una ceremonia, un acto de recordar que, aunque vivieran a un océano de distancia, aún pertenecían a un mismo mar. Chorizo asado. El fuego era protagonista cada vez que se asaba un chorizo. En las noches de celebración, los hombres encendían pequeñas brasas en los patios, colocaban el embutido sobre una rejilla y dejaban que el humo hiciera su magia. El olor ahumado llenaba las calles, atrayendo a los niños que corrían con los ojos brillantes. En aquellas llamas ardía algo más que grasa, ardía la nostalgia. El chorizo asado era la chispa de las reuniones, el símbolo de que, incluso lejos, seguían siendo un solo pueblo. Feijoada portuguesa, el guiso de los humildes. La feijoada portuguesa mezclaba frijoles, chorizo, carne de cerdo y recuerdos. En Fall River, era el alimento que se cocinaba los domingos, cuando las mujeres podían descansar un poco del trabajo de los telares. El aroma espeso del guiso llenaba las cocinas y se escapaba por las ventanas, como si la casa entera respirara esperanza. Cada cucharada era un recordatorio de que la abundancia no depende de la riqueza, sino del amor con el que se cocina. Carne de porco a lentejana. Entre los platillos más celebrados en los festivales del Espíritu Santo, se encontraba la carne de porco a lentejana, esa mezcla improbable de cerdo con almejas, ajo y vino blanco. Era un plato que hablaba del ingenio portugués, combinar lo de la tierra con lo del mar. En Fall River, este plato se convirtió en una metáfora de la vida misma del inmigrante, una mezcla de raíces y nuevos horizontes. Mientras los hombres tocaban el acordeón y las mujeres reían, el aroma del vino y el ajo se mezclaba con la música. El mar y la tierra volvían a encontrarse, incluso tan lejos del Atlántico. Cocido a portuguesa. El cocido a portuguesa era el rey de las reuniones familiares. Un cocido abundante, lleno de carnes, embutidos y verduras, que simbolizaba la unión de todos los ingredientes y de todas las generaciones. Se preparaba lentamente, como todo lo importante. Cada trozo de carne representaba un esfuerzo, cada papa, una historia que había cruzado el océano. En Fall River, cuando una familia preparaba un cocido,
significaba que había algo que celebrar: una boda, un nacimiento, o simplemente el milagro de estar juntos un domingo más. Sardiñas asadas en verano, cuando el aire se llenaba del olor a carbón. Las sardiñas asadas eran las estrellas de los patios traseros. Las mujeres las limpiaban con paciencia, los hombres encendían la parrilla, y los niños esperaban con pan en la mano. El olor a sardina asada viajaba por toda la calle, y de casa en casa se escuchaban risas, canciones y el tintinear de los vasos de vino. Era una fiesta sencilla, pero llena de alma. Cada sardina representaba el recuerdo del mar que los vio partir. Ameijo asabulá un pato, cuando alguien podía conseguir almejas frescas, era motivo de celebración. Las ameijo asabulá un pato, cocinadas con ajo, aceite de oliva y cilantro, eran un lujo de los domingos. Su aroma llenaba el aire con una mezcla de mar y hierba. Era el sabor de la costa portuguesa, traído a las frías tierras de Nueva Inglaterra. Las mujeres las servían con pan recién hecho, y los hombres decían en voz baja que, por un momento, podían cerrar los ojos y sentirse en casa. Arroz de marisco. El arroz de marisco era el plato de las fiestas grandes, de las bodas y los bautizos. Era el símbolo de abundancia, de compartir sin medida. Los camarones, los cangrejos y las almejas se cocinaban en vino blanco y tomate, mientras el arroz absorbía el sabor del mar. Los inmigrantes portugueses sabían que cada grano era un recuerdo de sus costas. En Fall River, preparar este arroz era rendir homenaje al océano que los separó, y también al que los unía. Polvo alagareiro. En ocasiones especiales, el protagonista era el polvo alagareiro. El pulpo se asaba con aceite de oliva, ajo y papas doradas. Era un plato de paciencia y maestría, donde el tiempo era el secreto del sabor. Los portugueses decían que el pulpo debía cocerse hasta que el corazón lo sintiera tierno, no los dientes. Cuando se servía, la familia guardaba silencio unos segundos. Era un momento sagrado, un tributo a la tradición. Caldeirada de peixe. En los barrios cercanos al puerto, donde algunos portugueses trabajaban descargando pescado, la caldeirada de peixe se convirtió en la comida de los marineros. Papas, cebolla, tomate y pimientos se cocinaban lentamente en una olla grande, y todo se mezclaba con vino blanco. Era un plato que no conocía jerarquías, ricos o pobres, todos podían compartirlo. En cada caldeirada se cocinaba un pedazo del Atlántico, y en cada cucharada, la promesa de volver a verlo algún día. Azorda lentejana. En las cocinas más humildes de Fall River, donde cada pan duro era un tesoro, nació el ritual de la azorda. Un pan viejo, un ajo machacado, un huevo escalfado, un poco de cilantro. Nada más, nada menos. La azorda lentejana era la memoria de los campos del sur de Portugal, donde los campesinos cocinaban con lo que la tierra dejaba y el alma agradecía. En América, ese plato se convirtió en un símbolo de resistencia silenciosa. Era la sopa que recordaba a los inmigrantes que la pobreza no define la dignidad, que incluso en la escasez pueden hacer belleza. Sopa de pedra. En los inviernos más duros, cuando el río Taunton se congelaba y el viento se colaba por las paredes de madera, las familias portuguesas contaban una vieja historia, la del mendigo que engañó a un pueblo hambriento, pidiendo cocinar una sopa con una piedra. Y así, entre carcajadas y generosidad, nació la sopa de pedra. Legumbres, embutidos, carne de cerdo. Un plato que unía a todos alrededor de una olla. En Fall River, esa sopa era más que alimento, era un recordatorio de que cuando cada quien aporta algo, incluso una piedra, se alimenta a un pueblo entero. Bifanas. En los días de descanso, el olor de las bifanas llenaba las calles. Pan crujiente, carne de cerdo marinada en vino, ajo y pimentón. Era el sándwich de los obreros, la recompensa del esfuerzo. Los portugueses las preparaban en los pequeños bares de barrio, sirviéndolas con cerveza fría y música de fondo. No había lujo, pero sí alegría. Y aunque la jornada fuera dura, bastaba un mordisco para sentir que la vida, pese a todo, seguía siendo buena. Prego no pão. Donde había una parrilla, había esperanza. El prego no pão era un sándwich de bistec con ajo y mostaza,
servido en pan portugués. Los jóvenes que trabajaban en las fábricas lo comían antes del turno nocturno, envuelto en papel, aún tibio. Era el sabor de la juventud y del trabajo, y aunque sencillo, ese pan tostado con carne se convirtió en símbolo de la comunidad portuguesa, fuerte, directa, sin adornos, pero profundamente auténtica. Pastéis de bacalao. De las ollas y las frituras salían los pastéis de bacalao, dorados, crujientes, perfumados con perejil. Eran las croquetas que alimentaban la nostalgia. En las meriendas, en las reuniones, en las fiestas de barrio, los niños esperaban ansiosos el momento de morder uno, mientras las abuelas reían viendo el aceite chispear. En cada pastel de bacalao se escondía el Atlántico, la historia y el orgullo de un pueblo que nunca olvidó de dónde venía. Empadas. Las empadas eran pequeños cofres de masa, rellenos de carne o pollo, que guardaban secretos familiares. Cada casa tenía su manera de hacerlas, cada receta un matiz distinto. Se preparaban los domingos por la tarde, con paciencia, con ternura. Eran portátiles, prácticas, pero sobre todo emocionales, comida para compartir, para regalar, para recordar. En Fall River, las empadas se convirtieron en un símbolo de amor hecho con las manos. Arroz 12, nada terminaba sin un dulce, y ningún dulce era más universal que el arroz 12. Arroz cocido con leche, canela y cáscara de limón. Su aroma era el del hogar, su sabor el de la infancia. Las madres portuguesas lo preparaban en celebraciones, en nacimientos, en funerales. Era el postre de la vida misma, dulce, tierno, sencillo. Y en los 1900, mientras la modernidad avanzaba, el arroz dulce seguía recordando que la felicidad cabía en una cucharada. Pastéis de nata. Los pastéis de nata fueron la gloria dorada de Portugal. Pequeños pastelitos de hojaldre con crema caramelizada, traídos desde Lisboa hasta las panaderías de Fall River. En las vitrinas, brillaban como joyas comestibles. Su aroma atraía a todos, sin importar el idioma. El primer bocado quemaba apenas la lengua, pero luego llegaba la dulzura del recuerdo. En América, estos pasteles se convirtieron en embajadores, pequeños mensajeros de la identidad portuguesa en tierra extranjera. Bolo levedo. De las Azores llegó el bolo levedo, un pan dulce, suave y esponjoso, que se servía en desayunos y meriendas. Su textura recordaba a las tortitas, pero su alma era distinta, fermentada en tradición. En las cocinas de Fall River, los bolo levedos se tostaban con mantequilla y se compartían con café fuerte. Era el sabor del mar, de la bruma, del origen insular, un pan que hablaba del exilio, pero también de la dulzura de empezar de nuevo. Pão de ló. El pão de ló era el bizcocho de las celebraciones, ligero, aireado, casi celestial. Las familias lo horneaban en Pascua, en cumpleaños, en cualquier día en que la vida mereciera festejo. En Fall River, el olor a bizcocho recién hecho llenaba los pasillos de las casas obreras, y aunque no siempre había mucho que celebrar, ese pastel dorado hacía que cada día pareciera domingo. Folar de Pascua. Durante la Semana Santa, el folar de Pascua unía a todos, un pan dulce trenzado, coronado con un huevo cocido en el centro, símbolo de renacimiento. En las casas portuguesas de Fall River, era costumbre regalarlo a los ahijados, un gesto de fe, de esperanza, de continuidad. El folar no era solo un pan, era una promesa de que, pese a la distancia y el tiempo, las raíces seguían vivas. Malasadas. Las malasadas, originarias de las Azores, llenaban las calles con olor a azúcar y aceite. Donas fritas, doradas, espolvoreadas con azúcar, eran el postre de carnaval, pero también de cualquier día que necesitara alegría. Los niños esperaban su turno, riendo, con las manos pegajosas y los ojos brillantes. En Fall River, las malasadas eran un puente directo a las islas, una ráfaga de felicidad en medio del invierno. Queijadas de Vila Franca pequeñas, redondas, hechas con queso fresco y azúcar. Las queijadas de Vila Franca eran delicadeza pura. Su sabor mezclaba la dulzura con la nostalgia.
Eran los dulces de las abuelas, los que se guardaban en cajas de metal, los que se ofrecían a las visitas con una sonrisa. En Fall River, las quejijadas se convirtieron en símbolo de hospitalidad, una muestra de que, incluso lejos de casa, los portugueses seguían compartiendo lo que más valoraban: el placer de dar. 12 de figo. El 12 de figo era la culminación de todo: mermelada de higos cocidos con miel y vino, servida en pequeñas porciones, casi como un sacramento. Era el sabor del verano eterno, de los huertos del Algarve, de los días en que el sol no se ponía nunca. En Fall River, los inmigrantes lo preparaban con frutas locales, adaptando la receta, pero conservando el alma. Cada frasco de dulce era un relicario del pasado, una prueba de que la tradición, cuando se ama, nunca muere. Cuando las luces de las fábricas se apagaban y el ruido del río se mezclaba con los rezos de la noche, en cada casa portuguesa quedaba un aroma flotando: pan tostado, canela, vino, ajo, azúcar quemado. Era el olor de un siglo que cambió, pero que nunca se olvidó. En Fall River, los portugueses no conquistaron territorios, ni construyeron imperios, conquistaron mesas. Con cada sopa, cada pastel, cada pan, enseñaron que la identidad no necesita gritar para perdurar. Se cocina a fuego lento, se transmite en silencio, se comparte con ternura. Y así, durante los 1900, esos 25 platillos, humildes, dulces, salados, nacidos del esfuerzo y la nostalgia, se convirtieron en historia viva. Una historia que no está escrita en los libros, sino en las manos de quienes aún hoy preparan la azorda, hornean un pan de lo, o fríen unas malasadas al amanecer, porque mientras haya una cocina encendida y una familia reunida alrededor de una mesa, Portugal seguirá respirando en cualquier rincón del mundo. A comienzos del siglo XX, cuando el humo de las fábricas cubría el cielo de Massachusetts y los trenes llevaban a miles de obreros a su destino diario, algo silencioso estaba ocurriendo. En las casas modestas de Fall River, en los patios donde el frío se colaba por las rendijas, una revolución se cocinaba lentamente. No era política, ni industrial, ni tecnológica. Era una revolución que olía a ajo, a aceite de oliva, a bacalao y pan recién horneado. Era la revolución portuguesa de la mesa, una herencia invisible que transformó los hábitos, los sabores y la manera de entender el hogar durante los 1900 segundos. Mientras el mundo moderno hablaba de eficiencia y velocidad, las familias portuguesas insistían en la lentitud. El caldo verde hervía despacio, las feijoadas se cocinaban durante horas, y el arroz de pato esperaba pacientemente en el horno. En un siglo que comenzaba a medirlo todo en minutos, los portugueses midieron su tiempo en cucharadas. No había prisa para comer cuando cada plato era una conversación con los antepasados, y sin saberlo, estaban desafiando al ritmo vertiginoso del siglo que nacía. Los años 1900 fueron los años de las máquinas, del acero, del progreso, pero también fueron los años en que millones de inmigrantes se negaron a perder su alma. En Fall River, los portugueses trajeron consigo un pedazo de su patria, el bacalao en todas sus formas. El bacalao a Gómez de Sá, las pataniscas, las empanadas. Ese pescado salado y resistente se convirtió en metáfora del propio inmigrante, endurecido por el viaje, pero capaz de renacer con un poco de agua, tiempo y fuego. Cada vez que una madre portuguesa lo servía, no solo alimentaba a su familia, les recordaba que la identidad podía sobrevivir incluso al océano. Y así poco a poco, la comida portuguesa comenzó a mezclarse con América. Los vecinos italoamericanos probaban las sardinas asadas en las fiestas de San Juan, los polacos se maravillaban con la textura de las migas a alentejana, los irlandeses descubrían el poder reconfortante del caldo verde. Sin proponérselo, los portugueses estaban enseñando algo que Estados Unidos todavía no entendía: que el sabor no es solo placer, sino memoria. En sus cocinas humildes, el acto de cocinar era una resistencia cultural. El siglo XX trajo también la guerra, la depresión y la migración masiva. Los hijos de los inmigrantes comenzaron a hablar inglés, a vestir distinto, a soñar con trabajos de oficina.
Pero incluso cuando la lengua se perdió, el aroma de los guisos siguió hablando por ellos. El chorizo asado se convirtió en el centro de las reuniones, el carne de porco alentejana en símbolo de celebración, y el risois de camarao en herencia familiar transmitida por las abuelas. El idioma podía cambiar, pero el sabor seguía siendo el mismo. Durante los años 1950 y 1960 mesino, cuando la comida rápida conquistaba el mundo, los portugueses de Fall River siguieron cocinando como en el siglo anterior. Mientras los jóvenes americanos hacían fila para comprar hamburguesas, en los hogares lusos todavía se pelaban papas, se hervía el caldo, se freían las peixinhos da horta. Esa fidelidad a la tradición fue su forma silenciosa de rebelarse, porque mientras el resto del país comía velocidad, ellos seguían comiendo tiempo. Tiempo de hogar, de familia, de conversación, y con ese gesto simple, preservaron un arte que el mundo moderno estaba olvidando.